Diga conmigo 4 cosas que nos identifican con el corazón de Dios. Pero antes dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: amado o amada, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Ahí comencé jueves predicando esto y lo quiero terminar hoy. 4 cosas. Dentro de ellos, lo primero, que no lo voy a desarrollar porque ya lo hablé jueves, la capacidad que tenemos de perdonar. Y ese es un punto que puede identificarte con el corazón de Dios, como tú no tienes idea qué capacidad tenemos para perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Todos debemos de perdonar algo, porque todos hemos hecho algún mal, pequeño, grande, falta grande o pequeña, pero todos en algún momento nos convertimos en deudores de otros por alguna razón. Entonces, el perdón es una de las cosas que identifica a los hijos de Dios, como usted no tiene idea o debe de tener idea, que si usted es un corazón perdonador, puede identificarse con el corazón de Dios. Lo segundo que lo puede identificar con el corazón de Dios es cómo usted mira o cómo miramos la prosperidad que Él nos da versus la obra de Él. ¿A qué nos referimos a esto? Si la prosperidad que usted desea, la que tiene o la que va a tener en su vida, no la vincula o no la relaciona, que esa prosperidad que Dios le da o le dé o le dará más de lo que tiene, dije más de lo que tiene, más de lo que ha logrado. Si esa prosperidad no la relaciona usted, que su prosperidad debe de estar casada con la obra de Él versus su obra, entonces puede ser entonces que su prosperidad no esté acorde al deseo de Dios. Y no es que Dios no desee, pero es que desde el momento que las cosas materiales reemplacen la prioridad de usted para Dios, entonces ya usted se apartó. Y aquí hay un consejo. Este consejo es para los ricos de ahora, los que van a hacer en el 2026, los que van a hacer en cualquier tiempo. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos. Y un paréntesis, no piense en rico de cosas materiales nomás, sino piense la riqueza como integral o la prosperidad como integral. Eso que nosotros mencionamos y decimos: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pensemos en la prosperidad integral, en todo. Entonces aquí el consejo es a los ricos que no sean altivos, que sea un peligro, ¿verdad?, de las riquezas, que ya la persona se vuelve altiva, orgullosa. Ni pongan la esperanza en las riquezas. O sea, ya no cree en nadie. En lo que cree es en lo que tiene, las cuales son inciertas. Quiere decir que nada que usted tenga físicamente es estable. Todo en algún momento puede sufrir inestabilidad. Mientras usted esté aquí en la tierra, todo es inestable. Nada es estable, quiere decir incierta, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y aquí el punto es que todo lo que Dios le dé, debe de aprenderlo a disfrutar. Poquito, bastante, mucho o poco, pero las cosas Dios se las da para que las disfrute. Disfrute lo que Dios le ha dado. Y aquí viene la recomendación, el consejo: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesoradores para sí, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir,
quiere decir que hay un porvenir que está ligado a las cosas materiales, que si usted no lo liga a eso, que Dios lo que le da es para que usted mezcle eso para el porvenir, pero se va a dar cuenta que es un porvenir eterno. No es un porvenir a corto plazo solamente, sino porque el texto termina diciendo para lo porvenir y dice que echen mano de la vida eterna. Quiere decir que cuando usted relaciona las cosas materiales con las cosas eternas y que usted ve el reino de Dios como un todo, entonces usted sabe que Dios lo bendijo para bendecir. Voy a hacerlo de otra manera. Cada creyente que entiende cómo funciona el reino de Dios siente el gozo de saber que Él es un sostenedor de la obra y de su reino. Siente gozo. ¿Por qué? ¿Quién sostiene un centro de droga? Los drogadictos. ¿Quién sostiene un lugar donde se consume alcohol? Los alcohólicos. ¿Quién sostiene al mundo en su maldad? El mundo con su pecado lo sostiene. Y muchos de ustedes saben que le dejaban al mundo no una parte, todo. Entonces, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que las personas que son bendecidas y comprenden asuntos de reino entienden que la bendición se las dio Dios para sembrar para la vida eterna, porque en eso que usted hace hay una eternidad. Porque si usted entiende que Dios lo bendijo aquí, a ver, véalo de esta manera. Si usted entiende que aquí tiene bendiciones grandes, oye, ¿cómo serán entonces las que están celestialmente? Pero si usted se apega a lo terrenal, entonces usted no se da cuenta que apenas lo que usted está comenzando a descubrir es la brosa del oro. Y Dios le manda a las personas que prosperan, a los ricos de este mundo. Y diga conmigo, y como yo no soy pobre, soy rico, porque Dios dice que Jesús se hizo pobre para que yo con su pobreza fuera enriquecido. Diga, yo no estoy entre los pobres, yo estoy entre las personas ricas, bendecidas por Dios. Y elimine eso. Saque de su lenguaje nosotros los pobres, porque un creyente no debe de tener en su lenguaje esa palabra. Usted no es pobre. Dijo alguien por ahí, pobre es el diablo. Entonces, diga conmigo, como yo soy rico, yo voy a hacer siempre buenas obras. Escuché a alguien decir algo así. Dijo alguien cree, dice, que yo tengo mucho dinero, más que otros. Pero la gente cree, dice, que yo tengo dinero porque es que yo soy generoso y dadivoso. Pero hay personas que tienen más dinero que yo, pero no se lo ven porque no dan. ¿Alguien entiende? Porque solo el que da es el que se ve que tiene. Pero hay gente que tiene más. Pero los generosos son los que son bendecidos. Entonces, ¿cómo se prueba el corazón cómo se mide una persona con un corazón acorde al corazón de Dios? Estilo tipo David. Habían reyes que tenían más que David. Pero es que él decía, yo quiero. Y Obed mencionaba algo muy bonito, lo que David intencionó. Él al final no lo terminó construyendo, pero al final es como si él lo construyó.
lo hizo su hijo, ¿verdad? Pues Dios le dijo que pero él lo intencionó y ¿sabe qué? En su corazón fue tan grande que él dejó todo preparado para construir. Él dio todo. Sí. Así que, corazón rico en generosidad, que entiende que la prosperidad que Dios le da está relacionada con el reino. Tercero, ¿cómo utilizamos el lugar de autoridad y influencia que logramos obtener en la vida? Y aquí hay un texto. Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento, para que le dé su ración o alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera, y hará, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los infieles. Quiero recapitular esto. Primero, un corazón perdonador. Segundo, un corazón no apegado a las cosas materiales, entendiendo que lo que Dios le dio es para sostener no solamente sus necesidades, sino también colaborar con la obra del reino. Y tercero, la autoridad que tiene, cómo la usa. Se la voy a definir en 3 lugares. Como familiar o como familia, como padre, usted ya tiene autoridad. Como mamá, en el círculo familiar usted tiene autoridad. En el círculo laboral usted tiene autoridad, ya sea que es empleador o sea que es un empleado que le delegan responsabilidades para dirigir áreas. Ya tiene autoridad. En la iglesia usted viene y ya se le delega alguna área de responsabilidad y autoridad para hacer en o con. Y ya usted tiene, le estoy hablando de 3 áreas, pero amplifique eso a cualquier parte de su vida donde usted ya tiene cierto nivel de autoridad para tomar decisiones que va a implicar no solamente su vida, sino la vida de otros. Y aquí estamos hablando que cuando el corazón no es alineado correctamente a Dios, esa autoridad que usted tiene para tomar decisiones puede torcerse y llevar por otro camino. O alguien que tiene autoridad dice: sí, él dijo que sí, pero yo digo que no. Y como él tiene la autoridad, ¿quién lo manda? Y vamos a decir, estos entorpecimientos de cómo funciona la autoridad, Dios la ve, hermano. Y Dios ve como cuando como padre sos justo, como cuando como mamá sos justa, o empleador sos justo, o como cuando dirigís asuntos espirituales o religiosos sos justo, pues, y vos no haces algo malo. Y si hiciste algo incorrecto, tal vez fue sin intención. Como decía alguien por ahí, que la boca muerde de vez en cuando a la lengua, pero nunca quiso morderla. O alguien va a decir: hoy me quiero morder la lengua, pero usted comiendo y dice. Y usted no comienza a maldecir la lengua o boca, ¿por qué? No, controlate lengua, porque es que tal vez hablas mucho. Pero sí o sí, a veces existen cosas, pero yo tengo un pensamiento que me he guardado en la vida y es este. Mire, las cosas incorrectas de la vida que no tienen mala intención, hasta Dios te las perdona.
Pero aquellas cosas que bajo el conocimiento de lo que se va a producir, tú lo haces y sabes que se va a producir un mal o que se atrasa algo, está fregado. Imagínese una persona que está en autoridad de hacer funcionar una empresa y a él le dieron una responsabilidad y él dice, no es ni mío. Está fregado. Está fregado. No es ni mío. Sí, a quien le van a llamar la atención es a él, de todas maneras, no es a mí. Y ya le entorpeciste el pase. Estoy hablando entonces de que aquí el ejemplo de Jesús en asuntos de autoridad, él pone como ejemplo a un siervo que tiene que darle alimento y él pregunta, la interrogante es, ¿quién es el siervo fiel y prudente el cual el Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo que cuando mi Señor venga lo encuentre haciendo lo correcto, porque sabe una cosa, cuando uno llega a un lugar y el que uno delegó para funcionar está haciendo lo correcto, ¿sabe qué le dice? ¿Sabes qué? Te felicito, te voy a aumentar. ¿O no? ¿Ves? ¿Sabes qué? Me gusta. Pero cuando llega y se hace al revés, mire, es un clavo. Y pone el ejemplo aquí en ese asunto, dice, bueno, pero si este mayordomo dice, mi señor tarda en venir, comienza a golpear, comienza a dañar, ¿saben qué va a hacer? Dice, lo va a agarrar y lo va a poner con los hipócritas. Y lógico, está hablando de los que le servimos al Señor, pero señores, esto aplica a todo. Habla aquí de los que esperamos su venida, de la gente que servimos, de los... En todo nivel de autoridad nosotros tenemos que pensar si estamos incomodando o estamos facilitando, si estamos bendiciendo o si estamos ayudando o estamos incomodando. Hay que revisar eso porque le cuento una cosa. Diga conmigo, Dios nos dio la autoridad y debemos de hacerla funcionar correctamente para el bien de otros. Porque la autoridad solo tiene dos cosas, o facilita o incomoda. O facilita o atrasa. Déselo. Entonces yo como autoridad, en el nivel donde esté, lo que voy a hacer es atrasar o facilitar. Y si usted entiende el asunto espiritual y está... usted va a funcionar en cualquier nivel de autoridad para que funcione. Porque el que tiene el corazón torcido, bueno, ahora me dieron autoridad, que se cuiden. Me las voy a pagar todas. Está fregado. Y ahí entonces tenemos tres cosas que le he mencionado, que lo pueden alinear con un corazón correcto. Perdón, capacidad de perdonar. No un corazón apegado a cosas materiales, sino sabiendo que las cosas materiales son temporales y que todo lo que Dios lo bendiga es para ser generoso y poder ayudar y disfrutar lo que Dios le da. Disfrute lo que Dios le da. En realidad hay gente que tiene tanto dinero que lo único que tiene es dinero. Pero hay gente que está rica, que lo que menos puede tener es aparentemente dinero, pero es la persona más rica, porque es una persona con un corazón generoso. Entonces, puntualizo. Imagínense, perdonador. Tiene, Dios lo bendice y no se desvela por eso. Generosamente apoya, da, ayuda. Y Dios le da más, porque hay una virtud. Al que Dios bendice y ama es el que da. Eso no hay de otra. Entonces, lo suben de puesto, de nivel y tiene autoridad. Y él
el mismo corazón, no hay problema. Entonces Dios no lo limita, no lo limita. Lo cuarto, lo último, es esto: el altar siempre conquista el corazón de Dios. Es una persona de altar, adora. Y aquí hay unos ejemplos que le quiero poner. El altar, tu adoración debe ser antes, durante y después de cada prueba y cada victoria. Levante sus manos conmigo y diga: el altar, mi adoración, debe ser antes, durante y después de cada victoria. ¿Estás en prueba? El altar. ¿Estás pidiéndole algo al Señor? El altar. ¿Lograste lo que el Señor te dio? Sigue con el altar. Y aquí hay ejemplos que te quiero dar. Este es Abraham, Génesis capítulo 8. Abraham está como que usted hable de un recién convertido. Dios lo llama y miren lo que hace Abraham. Y luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Nunca Dios le dijo: haceme un altar. Lo que Dios le dijo a Abraham fue: salí de ahí que... Pero él lo primero, un altar. Mire a Abraham caminando. Este es otro escenario. Capítulo 13. Abraham pues removiendo su tienda, o sea que se levantó de aquí y se fue para allá. Removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó. Y el hombre va, aquí un altar, se va para allá y lo primero que hace es otro altar. Levante su mano conmigo y diga conmigo: cada vez que yo me muevo para algo o para algún lugar o estoy esperando hacer algo, lo primero es el altar. El altar. Mire este otro escenario. Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, me gusta esto, edificó allí un altar. No, pero este ya es el último. Solo quiero leer un versículo antes. Y plantó allí un árbol, un tamarisco, en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová. O sea que, mire esto. Para Abraham, aunque fuera un árbol que él plantara, era como un altar para él. Oye, sembraba un árbol y decía: yo sé, Jehová, yo planto este árbol aquí, yo sé que aquí mis generaciones me van a recordar porque este árbol va a declarar que aquí anduve adorándote y sirviéndote y esta tierra que estoy. Un árbol. Cada vez que usted haga algo, por sencillo que parezca, crea que ahí puede levantar un altar, porque donde quiera que esté una persona que adora, allí hay un altar para Dios. Esta es otra escena. Esta es otra escena. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, aquí sí está fregada la cosa, porque aquí es algo duro para Abraham. Esta es una prueba. Edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Diga conmigo: mientras Isaac, a ver, ayúdeme, diga conmigo, diga conmigo: mientras Isaac no se ha puesto en el altar, no está completa la promesa. Mientras Isaac no se pone en el altar, no está completa. Isaac en el altar significa que Isaac, en sentido figurado, se entregó al Señor. Y es como si lo sacrificó. A ver, lo que Abraham sintió en su corazón, él lo sacrificó. ¿Alguien entiende? ¿Pero en dónde? Diga conmigo:
todo lo que se sacrifica. A ver, ayúdeme en casa. Diga, todo lo que se entrega con sacrificio en el altar y duele, debe de ser, aunque sea con dolor, debe de ser en el altar. A ver, escuche esto. Hay cosas que las haces para celebrar. Dice usted, estoy celebrando esto en el altar. Pero hay cosas que no es como para celebrar, sino que te crean angustia. El mismo. No cambies, el mismo. En el mismo lugar y con la misma persona que celebras los momentos de tu triunfo, es la misma persona y el mismo lugar donde puedes celebrar con anticipación tus victorias venideras. Abraham entendió, Señor, aquí voy. Él no lo sacrificó porque usted sabe la historia, pero el punto es que el altar debe de ser antes, durante todo proceso. Hay gente que es buena celebrar cuando ya logró lo que quería, pero antes anduvo hablando. Pero de lo logró, dice. Hay gente que hasta dice, quiero hacerle un culto de acción de gracia al Señor. Hacéselo antes también. Quiero ofrendar al Señor. Ofrenda antes también. Es aquí. Levante sus manos conmigo y diga conmigo, Amalek, lo voy a derrotar, diga conmigo, en el altar. ¿Por qué Amalek? Para aquellos que no saben la historia, Amalek era el personaje en la Biblia que le hizo daño terrible a Israel. Y se lo hizo en un periodo que Israel no tenía ni ejército, ni tenía nada, porque era en un momento en donde la vulnerabilidad para Israel era grave, porque ellos iban caminando. Entonces el enemigo Amalek se aprovechaba de la vulnerabilidad de Israel. Y entonces te quiero decir una cosa, Dios conoce que a veces la vulnerabilidad de tu situación económica, de salud, familiar, como sea, Satanás sabe cuando eres vulnerable a eso. Entonces te quiero decir una cosa, aunque sea para el enemigo vulnerable, hay uno que te puede cubrir, que se llama Jehová de los ejércitos. Pero siempre debes de buscar el altar para que ese altar se convierta en la cobertura de tu vida. Después de vencer a Amalek debes levantar el altar. Antes de vencer a Amalek debes de hacerlo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Nipsi. ¿Cuándo fue? No leo toda la historia, pero esta historia es cuando, ¿recuerdan eso? Cuando ustedes leen en la Biblia que Josué le levantaba los brazos a Moisés porque Israel estaba luchando contra Amalek. Entonces es un momento de vulnerabilidad para ellos. Pero cuando Moisés vence, cuando Israel vence, ¿sabe qué? Allí Dios le hizo una promesa. Nunca jamás van a volver a ver a Amalek, les dijo. En la historia nunca Amalek apareció más haciendo daño a Israel. Entonces te digo una cosa, si sellas en el altar las victorias que Dios te da, Amalek no va a aparecer más en tu registro. Se va. ¿Cuántos alaban al Señor? Levante sus manos conmigo, pero póngase de pie. Pero ahora que se ponga de pie, salga de su lugar y viene aquí un minuto. Entiendo esto. Hay momentos en la vida de uno que uno no está con el espíritu como para celebrar lo que le está pasando. Hay momentos que uno no está como para celebrar lo que le pasa, ¿verdad? Una crisis, una enfermedad. Yo he vivido momentos en mi vida que no es como que yo de verdad quiero danzar de alegría. Pero sé y estoy muy claro que solo Dios es el único que me puede sacar de eso.
¿verdad? Entonces, esto que le voy a dejar lo tengo descrito de esta manera. Cada quien debe tener su propia experiencia y saber si usted ha estado con Dios. Cada quien debe saber su propia experiencia. Cada quien debe tener su propia experiencia. Usted debe de tener su propia experiencia. Cada quien la debe de aprender a buscar, a tenerla. Seis músicos, 6 adoradores. Cada quien debe tener su propia experiencia. Cuatro hijos con mi esposa. Cada uno de ellos debe de aprender a tener su propia experiencia con Dios. Miren que Dios los ama. Cada quien debe tener. Una iglesia de 1000 personas. Si yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Usted me dice amén, pero más allá del amén debe de haber una experiencia personal de usted, que usted la tiene que crear, usted la tiene que desarrollar, usted la tiene que aprender y usted la tiene que vivir. Cuando venimos aquí estamos como iglesia. Cuando usted salga puede ser que está como familia, pero cuando tu hija salga a la universidad, ahí está sola. ¿O no? Entonces hay un momento que es usted y Dios. Y aquí viene una cosa muy clave, y es esta: la experiencia que usted tiene. Esto es, decía alguien, esto es bomba. Escuche esto: la experiencia que usted tiene personal con Dios le puede dar dirección a muchos que no la tienen. Su experiencia. ¿Por qué? Te pregunto, ¿tú te has montado en barco? ¿Te has montado en barco? ¿Te has montado en caballo? ¿Te has montado en caballo? ¿Te has montado en avión? Yo te puedo decir cómo es montarse en avión. Porque por más que yo te diga, sabes que cuando va levantando es lo más horrible y cuando va bajando es lo más horrible. ¿Será o no será? Decís tú, no sé. Eso es lo que él dice, no sé. Entonces todo lo que yo te diga, a ver, lo que te quiero dejar es esto: todo lo que yo te diga de Dios no tiene tanto valor en tu vida a menos que tú lo experimentes de manera personal cómo funciona. Entonces tu experiencia personal va a ser muy clave, y eso solo se logra en un solo lugar, se llama altar. Y tiene cada quien que aprender a levantar su propio altar, como lo levantó Abraham, como lo levantó Moisés. Esta es la palabra que Pablo le dice a la gente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso que ese dice, Eduardo, cambia todo. Eso que Pablo dice en una reunión donde hay un ambiente feo, donde hay un ambiente incómodo, la gente lo que está esperando es morirse, o sea, porque es una embarcación donde van y toda la gente está esperando morirse, o sea, no habían comido y la gente dijo: aquí nos morimos todos, aquí nos morimos. La gente está esperando morirse. Y aparece Pablo y les dicen: hey, les tengo una palabra. Anoche hablé, anoche estuvo conmigo el ángel de Dios, y él dice de quién yo soy y a quién yo sirvo. Y yo solo le leo eso, y él me dijo esto, y él les dice puntualmente: me dijo que no se va a morir nadie, que lo único que se va a perder es la carga, pero todos vamos a salir vivos de aquí.
Así es que les aconsejo que coman porque les toca salir de aquí con energía, porque tienen que nadar en el momento. Eso no se lo digo, estoy parafraseando lo que pasó, pero él les dice, ¿saben qué? Ya tenían días que no comían porque de todas maneras nos vamos a morir, murámonos de hambre pues. Pero aparece Pablo con una palabra y les dice, Dios anoche habló conmigo, el ángel de Dios estuvo conmigo y él me dijo esto y esto. Entonces te voy a dar esta. El día que te pares frente a tus hijos, el día que te pares frente a tus empleados, el día que te pares frente a la gente que está cerca de ti, el día que te pares frente a alguien, no tienes que ser pastor, profeta, apóstol, con título ni con nombre de que si eres llamado o no eres llamado. Si entiendes lo que te estoy diciendo, el día que te pares frente a, si eres creyente, el día que te pares frente a tus hijos y le tengas que dar una palabra y puedas decirle, anoche yo estuve hablando, ¿sabes qué? Ven acá. ¿Cómo te llamas? Silvio. ¿Sabes qué, Silvio? Yo soy tu papá. Y anoche yo estuve hablando con el Señor. Y el Señor me dijo esto y esto y esto de ti. Si es verdad que yo estuve y es verdad que me lo dijo, va a haber un cambio en ti. Entonces el día que tú hables con los que están en ti, eres perdonador, no eres apegado a las cosas materiales, usas correctamente la autoridad y eres una persona de altar. Cada vez que te pares frente a la gente que esté esperando algo, dirección de ti, y tú hayas estado con el Señor, con Él te dirá y le darás la dirección correcta a la gente. Entonces, ojo, esto que yo te estoy diciendo no solamente se trata contigo, es que toda madre que tiene el corazón de Dios, todo padre que tiene el corazón de Dios, todo esposo que tiene el corazón de Dios, toda persona que está acorde al corazón de Dios, siempre tendrá la palabra correcta para dirigir en momentos especiales. Pero lo que quiero dejarte es una cosa, es esto: la experiencia de cada uno de nosotros es imprescindible. Y te voy a decir una cosa. Esto que te voy a decir, te lo digo de todo corazón. No tengas miedo a la prosperidad que Dios quiere darte. No tengas miedo que Dios te bendiga, que Dios te prospere. No tengas temor. ¿Y sabes qué? Dios desea bendecirte más de lo que tú te imaginas. Porque escuche, yo comencé a predicar el evangelio cuando yo tenía 18 años. Y yo escuché un mensaje predicado de personas que yo las admiraba, como este. ¿Sabes qué? No le pidas que Dios te prospere, porque fulano prosperó y mira, se apartó del Señor. Y te acordás, fulano, y había mención hasta de consiervos que yo los conocía. Mira, fulano, un siervo del Señor, y se perdió. No le pidas que te prospere, porque la gente que prospera se pierde, la gente que prospera se va. Y es verdad que hay gente que Dios la prospera y es malagradecida. Diga conmigo, pero esos no son todos. Porque aquí estoy yo que soy agradecido, diga. Entonces te digo una cosa: hay mensajes que el enemigo los manda a la gente como que parecen buenos. Pero entonces yo, en los años de predicar, 40 años de ver, y llegó un momento en mi vida de mirar la realidad de la iglesia, de mirar muchísimas cosas. Entonces un día yo reflexioné y yo dije: esto no es de Dios. Que la gente escuche, que diga que no debe de prosperar porque se va a apartar del Señor, esto no es de Dios, dije yo. Porque digo yo, si yo no me aparto del Señor, no teniendo, ¿cómo me voy a apartar el día que me prospere? Si no se aparta usted
en una enfermedad, ¿cómo se va a apartar teniendo salud? Si no se apartó caminando solo, como decía mi abuela, como pisote solo, sin nadie, solo, ¿cómo se va a apartar cuando Dios le dio una esposa? ¿Cómo se va a apartar cuando Dios le dio hijo? Cuando no tenía hijo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se va a apartar? Si Milton no se apartó cuando era solo, ¿cómo se va a apartar ahora que le dio una linda esposa, que le dio un hijo, que le dio una casa, que le dio... Mantén tu corazón correcto. Levante sus manos conmigo y diga: corazón perdonador, corazón generoso. Diga conmigo: corazón correcto en autoridad. Diga conmigo: corazón con un altar para el Señor. Tú eres mi plenitud. Es personal esto, es personal, iglesia. Tú eres mi plenitud. Cristo Jesús. Tú eres mi plenitud.